Capítulo 21. El privilegio de Yuuki, el botín del cebo grande. Así es. Ustedes tres ya han pasado por esas dos evaluaciones. Claro que tendrán que pasar por ellas más adelante, pero para ustedes, estas evaluaciones serán solo una formalidad. Jin Dojima sonrió. En cuanto a sus habilidades culinarias, Yuuki era incomparable. Nadie en la élite 10 actual era rival para él. Incluso si lo situaran en su edad de oro, Dojima y Hoichiro Yukihira de aquella época no se atreverían a afirmar que podían vencer a Yuuki. Entonces, Yuuki ya era invencible en Totsuki. Dojima ni siquiera podía imaginar cómo sería Yuuki tras graduarse 3 años en Totsuki. En 3 años sospechaba que Yuuki podría incluso convertirse en un chef de primera clase o incluso en uno de clase especial. En cuanto a los otros dos, si bien no podían compararse con Yuuki, tanto Alice Nakiri como Ryokuro Kiba ya estaban muy cerca del nivel de chef senior, siempre y cuando no fueran comparados con un monstruo como Yuuki, eran genios entre genios. Por cierto, tío Dojima, ¿podrías hacerme un favor y organizar un privilegio especial para mí? En ese momento, Yuuki de repente habló. Al oír esto, la atención de los otros tres se centró en él. ¿Un privilegio? ¿Qué clase de privilegio quieres? Preguntó Jin Dojima, algo curioso. El privilegio de no asistir a clases en Totsuki. Tío Dojima, conoces mi situación. En lugar de ir a clases, prefiero entrenar solo. Yuuki explicó. No era que los maestros de Totsuki ya no pudieran enseñarle, de hecho, muchos de los maestros de Totsuki eran muy hábiles y podía aprender mucho de ellos. Pero estas cosas definitivamente no se pueden aprender en un aula. Después de todo, en clase, los profesores debían considerar la situación de toda la clase y no podían simplemente poner a Yuuki como el referente. Cabe recordar que la mayoría de los estudiantes de primer año de preparatoria en Totsuki aún eran chefs junior. Solo unos pocos habían alcanzado el nivel de chef intermedio. Yuuki, según los estándares internacionales actuales, ya era un chef de tercera clase. La brecha era demasiado grande. Después de todo, chef de tercera clase era un nivel que muchos graduados de élite Ten solo alcanzaban varios años después de graduarse. Yuuki ya había alcanzado este nivel justo cuando estaba entrando a la escuela secundaria, por lo que asistir a clases solo sería una pérdida de tiempo para él. En efecto. Dada tu situación, es mejor que busques clases particulares con estos profesores que asistir a clases. Yo me encargo de esto. Jin Dojima declaró que se trataba de un asunto menor. Aunque solo los 10 de élite tenían el privilegio de no asistir a clases en Totsuki, solo necesitaba contactar a su director. Solo añadía un pequeño privilegio. No afectaría nada. Después de todo, Totsuki pertenecía a la familia Nakiri. En cuanto a si otros miembros de la élite 10 estarían insatisfechos, eso no era problema alguno para Jin Dojima. Si bien la élite 10 tenía un gran poder en Totsuki y formaba parte de la gerencia, para él, eran solo niños jugando a las casitas. Así que no había necesidad de considerar lo que los 10 de élite pudieran pensar. Si realmente no estaban satisfechos, que fueran a buscar a Yuuki ellos mismos. Frente a Yuuki, estos miembros de la élite 10 serían simplemente hígado picado, incapaces de causar ningún problema. Señor Dojima, ¿podemos nosotros también? Al escuchar esto, Alice Nakiri tampoco pudo quedarse quieta, pero tan pronto como habló, Jin Dojima la rechazó directamente. Yuuki puede tener este privilegio porque sus habilidades culinarias son excepcionales. Ahora mismo, ni hablar de los estudiantes de tu año, ni siquiera los miembros de la élite 10 de tercer año son rivales para Yuuki. En cuanto a ustedes dos, ni siquiera han alcanzado el nivel de chef senior. Esas habilidades culinarias no alcanzan el estándar para disfrutar de privilegios. Jin Dojima meneó la cabeza. Para disfrutar de privilegios, uno necesitaba demostrar suficiente habilidad. De lo contrario, incluso si Alice Nakiri fuera la joven dama de la familia Nakiri, no recibiría un trato demasiado preferencial en Totsuki. Después de todo, el actual director de Totsuki era Senzaemon Nakiri, el abuelo de Alice. Si él no daba luz verde, Alice, naturalmente, no podría disfrutar de tales privilegios. ¿En serio? Pues olvídalo. Me ganaré los privilegios yo solo. Aunque Alice Nakiri estaba algo decepcionada, no estaba insatisfecha. Como dijo Jin Dojima, sus habilidades culinarias aún no alcanzaban el nivel necesario para disfrutar de privilegios. Después de cenar, todos volvieron a empacar sus cosas y descansar.
Yuki también hizo balance de sus logros durante este periodo. Todas estas ganancias provenían de la pesca, pero no muchas eran útiles. Entre los artículos útiles capturados con cebo pequeño, además de los anteriores cuchillos de 7 estrellas y la carne de cenicienta de pelo blanco, también había un salmón de temperatura constante y algunas coles almendradas. En cuanto al resto, eran utensilios o ingredientes de cocina comunes, o simplemente chatarra. Yuki hacía tiempo que los había desechado del espacio de pesca. Además del cebo pequeño, Yuki también había obtenido un cebo grande. El cebo grande solo se podía conseguir una vez al mes. Anteriormente, con un cebo grande, Yuki había obtenido la habilidad especial Inferno. Así que, al recibirlo esta vez, Yuki estaba muy emocionado y expectante. Al final, el cebo grande no lo decepcionó. Hace unos días, Yuki lo usó para descubrir una técnica secreta. Esta técnica secreta se originó en el mundo de Koukin Master Boy llamada Raging Bull Blue Dragon Slash. La misma técnica secreta oscura que León usó cuando regresó al restaurante Spring. No subestimes esto solo porque es una técnica secreta y parece aplicable solo a animales grandes, las cosas contenidas en esta técnica secreta fueron bastante útiles. Esta técnica secreta contenía una gran riqueza de habilidades con el cuchillo. Al fin y al cabo, diseccionar un toro con tanta precisión no podría lograrse con un solo corte. La técnica secreta del corte del dragón azul del toro furioso tenía requisitos considerablemente altos en cuanto a aptitud física y técnicas de ejercicio de potencia. Estrictamente hablando, la condición física de Yuki era insuficiente para realizar este movimiento. Pero Yuki tenía honor de la comida. Aunque su condición física era un poco deficiente, honor de la comida podía compensar esa deficiencia. Yuki podría usar honor de comida para reducir el consumo de resistencia al usar el corte del dragón azul del toro furioso, e incluso usar honor de comida para optimizarlo. Además de los requisitos de aptitud física y técnicas de esfuerzo de potencia, había otros dos aspectos cruciales para dominar el corte del dragón azul del toro furioso. Lo primero fue comprender los ingredientes. Para que León pudiera diseccionar fácilmente un toro, necesitaba un conocimiento profundo de él, lo que requería una amplia experiencia práctica. En segundo lugar, estaba la habilidad con el cuchillo. Incluso con una condición física suficientemente fuerte y un conocimiento profundo de los ingredientes, la técnica con el cuchillo seguía siendo un problema. No importaban los diferentes ingredientes, incluso entre toros, para diseccionar distintos toros hasta el punto de no derramar una sola gota de sangre, era necesario ajustar la posición y la fuerza de los cortes. Por lo tanto, la técnica secreta del corte del dragón azul del toro furioso contenía numerosas técnicas de cuchillo. Solo al dominarlas se podía dominar esta técnica secreta. Solo se podía decir que merecía ser llamada técnica secreta. Podría parecer que se hizo en un instante, pero requirió una enorme cantidad de tiempo para aprenderlo, y también suficiente talento. Esta era la razón por la que solo unas pocas personas en el mundo de Koukin Master Boy podían dominar técnicas secretas. Capítulo 22. La reacción de los miembros del dormitorio Estrella Polar. Para Yuki, la técnica secreta del corte del dragón azul del toro furioso podía usarse no solo para diseccionar toros, sino también otros ingredientes. Su uso dependía de la persona. No era que este movimiento solo pudiera usarse para cortar toros. Se podría decir que los beneficios que esta técnica secreta le trajo a Yuki fueron inmensos. Incluso pudo descifrarla y usarla para enseñarle a Megumi Tadokoro. Mientras tanto, los miembros del dormitorio Estrella Polar también habían regresado. Megumi. ¿Cuánto tiempo sin verte? Y hablando de eso, ¿no regresó Yuki contigo? Yoshino Yuki, al regresar a la Estrella Polar, se alegró mucho de ver a sus amigos, a quienes no había visto en todas las vacaciones. Pero ver a Megumi Tadokoro sin Yuki fue algo sorprendente. Después de todo, durante los últimos años, Yuki y Megumi casi siempre habían regresado juntos. Ambos eran una pareja reconocida públicamente entre los residentes de la Estrella Polar. Esta vez, que no regresaran juntos fue realmente bastante inesperado. Cierto. Yuki y Megumi siempre han sido inseparables. Es extraño que no hayan vuelto a estar juntas esta vez. Los demás también quedaron bastante sorprendidos. Yuki estuvo haciendo prácticas en el Totsuki Resort durante este periodo, así que no estaba conmigo. Megumi Tadokoro dijo con una sonrisa.
Aunque ella y Yuuki no se habían visto durante un tiempo, básicamente hablaban por teléfono todos los días, por lo que sabía cuál era la situación de Yuuki. Ella sabía muy bien que Yuuki había ido al Totsuki Resort a estudiar después de despertar su habilidad especial. Así que fue al Totsuki Resort. Espera, Megumi, ¿a dónde dijiste que fue? De repente, Yoshino Yuki se quedó paralizada, mirando a Megumi Tadokoro con incredulidad. No era solo ella. Todos los demás también parecían asombrados. Es el Totsuki Resort donde iremos para nuestro campamento de entrenamiento más tarde. Al ver las expresiones de todos, Megumi Tadokoro asintió, confirmando que no se había equivocado. No le sorprendieron sus miradas de asombro, pues ella misma se había sorprendido mucho al enterarse. Después de todo, no cualquiera podía entrar al Totsuki Resort. Aunque todos sabían que Yuuki tenía alguna conexión con Jin Dojima, incluso con tal conexión, usar influencias para entrar no debería ser tan fácil, ¿verdad? ¿Cómo? Es el Totsuki Resort. ¿Es Yuuki el hijo ilegítimo del señor Dojima o algo así? Solo así tiene sentido. La imaginación de Yoshino Yuki se desbocó. Y lo crucial fue que, después de decirlo, a todos los demás incluso les pareció razonable. El Totsuki Resort era un resort de lujo. Sus estándares eran claros. Era imposible que dejaran entrar a alguien simplemente a través de contactos. Eso solo mancharía la reputación del resort. A menos que la conexión fuera tan fuerte como la de Alice Nakiri, la joven dama de la familia Nakiri. El Totsuki Resort, dicho sea de paso, también era una de las empresas de la familia Nakiri. Chicos, dejen de imaginar cosas. Yuuki no es el hijo ilegítimo del señor Dojima. Yuuki despertó una habilidad especial, una muy poderosa, por lo que pudo realizar prácticas en el Totsuki Resort. Megumi Tadokoro refutó las afirmaciones de todos y luego les dijo que Yuuki había despertado una habilidad especial. Despertaste una habilidad especial. Esta vez, quien exclamó ya no fue Yoshino Yuki, sino Fumio Daimido, quien estaba a un lado. Todos los presentes comprendían lo que era una habilidad especial, pero en cuanto a su comprensión, Fumio Daimido sin duda sabía más que los demás. Así es. Yuuki me dijo que la habilidad especial que despertó se llama Infierno. Megumi Tadokoro les dijo a todos el nombre de la habilidad especial que Yuuki había despertado. Infierno. ¿Por qué me suena ese nombre? Siento que lo he visto en alguna parte. Ryoko Sakaki frunció el ceño. El nombre le sonaba familiar. Ya veo. Ese famosísimo chef infernal del Totsuki Resort de hace poco es Yuuki. Pensé que era alguien con el mismo nombre. En ese momento, Satoshi Ishiki finalmente recordó. Recientemente, el chef infernal del Totsuki Resort había causado un gran revuelo. Yo también lo recuerdo. Así que ese chef infernal del que hablaban era Yuuki. Al oír las palabras de Satoshi Ishiki, los demás también reaccionaron. No era que fueran torpes, sino que nunca habían relacionado a Yuuki con esa persona. Después de todo, ¿cuántos años tenía Yuuki? Todos eran estudiantes de primer año de preparatoria. Era como si estuvieras asistiendo a clases normalmente y de repente un día ves la noticia de que una persona muy famosa en alguna empresa conocida ha logrado un logro asombroso. Hay alguien en tu clase con el mismo nombre, pero ¿de verdad lo compararías con ese personaje famoso? Sin embargo, esa era exactamente la situación de Yuuki. Entonces, después de darse cuenta de esto, todos lo encontraron increíblemente increíble. Entonces, eso significa las habilidades culinarias de Yuuki. Los ojos de todos se iluminaron de repente. Las habilidades culinarias de Yuuki debían de haber alcanzado un nivel extraordinario. De lo contrario, no habría logrado tal hazaña. Yuuki ya me lo contó. Poco después de despertar su habilidad especial, alcanzó el nivel de Chef Senior. Y también ha sido reconocido por la WOGO. Su certificado ya está actualizado. Tal como todos lo estaban adivinando, añadió Megumi Tadokoro. Chef Senior. ¡Qué maravilla! Los ojos de Fumio Daimido también se iluminaron. Naturalmente, era la más feliz de la noticia. Después de todo, estaba esforzándose con todas sus fuerzas por devolverle al dormitorio Estrella Polar su gloria de antaño. Pero después de tantos años, no lo había logrado. Esta vez, era la más optimista. Aunque Estrella Polar aún solo contaba con un miembro de la élite 10, Satoshi Ishiki. Los demás eran, después de todo, un año menores que Satoshi. Su potencial no era escaso. Cuando todos maduraran, tal vez podrían recrear la gloria de la Edad de Oro.
Ahora, al enterarse de que Yuuki también se había convertido en chef senior, ¿no era un candidato ideal para la élite 10? ¿Cómo no iba a estar contenta? Chef senior, ¿eh? Así que Yuuki ya tiene habilidades culinarias de élite. Es una lástima que Yuuki no haya despertado su habilidad especial antes. Las palabras de Zenji Marui recibieron el acuerdo de todos. Así es, si hubiera despertado su habilidad especial antes, Yuuki podría haber participado en la batalla por los asientos de la élite 10. En ese momento, había varios asientos vacantes de élite Ten que Yuuki definitivamente podría haber conseguido uno. Pero ahora, los asientos de la élite 10 estaban todos ocupados. Mientras los actuales poseedores no fueran idiotas, no cederían sus puestos. Entonces, incluso si Yuuki era más fuerte que ellos, era inútil. Para obtener un lugar en la élite 10, alguien tenía que volverse loco y poner su lugar para un Shokugeki, o tendría que esperar hasta que los estudiantes de tercer año actuales se graduaran. Megumi, ¿cuándo volverá Yuuki? Yoshino Yuki no pudo evitar preguntar. Estaba algo impaciente por ver cuán fuertes eran ahora las habilidades culinarias de Yuuki. Capítulo 23. Regreso a Polar Star, Alice Nakiri se une al dormitorio. Debería ser en 1 o 2 días. Y Yuuki también dijo que quiere presentarnos a 2 nuevos amigos. Megumi Tadokoro informó a todos sobre el cronograma, aunque no estaba completamente segura de los detalles. Así, sin más, llegó el día del regreso de Yuuki. Los 2 nuevos amigos que Yuuki quería presentarles eran, por supuesto, Alice Nakiri y Ryokuro Kiba. Normalmente, dado el estatus de Alice Nakiri, ella debería haberse quedado en el área residencial de la familia Nakiri. Sí, la familia Nakiri también tenía un área residencial dentro de la Academia Totsuki. Sin embargo, al enterarse de que Yuuki vivía en el dormitorio Estrella Polar, y que Jin Dojima también venía de Estrella Polar, el interés de Alice Nakiri se despertó. Después de conocer un poco sobre la situación de Polar Star, Alice Nakiri decidió que quería mudarse. En cuanto a Ryokuro Kiba, también siguió su ejemplo. ¿Se construyó la Estrella Polar en un lugar así? Está muy apartado. De camino a la Estrella Polar, dentro de la Academia Totsuki, Alice Nakiri quedó bastante sorprendida por la ubicación del dormitorio. Aunque ya conocía la Estrella Polar, se trataba principalmente de su pasado. Desconocía la ubicación de Estrella Polar. En cuanto a la Academia Totsuki, Alice solo conocía su sistema y algunos contenidos de los cursos, así que ahora estaba algo sorprendida. La ubicación de la Estrella Polar podría describirse como bastante remota. De no ser por el camino que conducía a ella, habría sospechado que se habían equivocado de camino. No hay nada que hacer. Así es el sistema de Totsuki. Yuuki explicó que todo se debía al sistema de Totsuki. La Academia Totsuki abarcaba un área muy extensa, pero el número de profesores y estudiantes era muy reducido. Además, influenciado por el sistema Shokugeki, uno podría obtener derechos de construcción dentro de Totsuki. El fundador de Polar Star lo construyó en un lugar relativamente remoto precisamente para evitar a los demás. La distribución de los edificios en Totsuki podría describirse como bastante caótica, pues no estaba planificada de forma uniforme. Siempre que se consiguiera la aprobación de la academia y el terreno estuviera libre, se podía construir. Por lo tanto, muchos edificios dentro de Totsuki tenían estilos y diseños que parecían fuera de lugar con su entorno, y Polar Star era uno de ellos. Tras la explicación de Yuuki, ambos comprendieron lo que ocurría. Tras conducir un poco más, el coche se detuvo frente al dormitorio Estrella Polar. Es exactamente igual a las fotos. Si no lo hubiera sabido de antemano, habría pensado que era una casa embrujada. Dijo Alice Nakiri, mirando a Estrella Polar, que estaba cubierta de hiedra y tenía el potencial innegable de ser una casa embrujada. ¿No es genial? Tiene un aire histórico. Dijo Yuuki con una sonrisa. De hecho, le pareció bastante bonito. Comparado con las hileras de rascacielos uniformemente espléndidos, prefería el aspecto de Polar Star. Bajo su guía, los tres ingresaron a la Estrella Polar e inmediatamente se encontraron con Fumio Daimido, quien estaba limpiando en el salón principal. Tía Fumio, he vuelto. Y te he traído a 2 personas nuevas. Al ver a Fumio Daimido, Yuuki la saludó directamente. Yuuki. Por fin has vuelto. Todos sabemos de tus hazañas. Y bien. ¿Cuándo vas a conseguir un puesto en la élite Ten?
Fumio Daimido estaba obsesionada con los asientos de la élite 10. Aunque sabía que no era realista, aún esperaba que Yuki pudiera conseguir uno. Los asientos Elite 10 no son fáciles de conseguir. Aunque quisiera uno, nadie me lo daría. Hablaremos de esto más tarde. Por ahora, les presento a estos dos. Alice Nakiri y Ryokuro Kiba. Ellos también se convertirán en miembros de Polar Star. Yuki presentó a los dos a Fumio Daimido y también les presentó a Fumio Daimido. Nakiri. Ya lo recuerdo. Eres la otra joven de la familia Nakiri, Alice Nakiri, ¿verdad? Fumio Daimido estaba a punto de decir que mudarse a Estrella Polar no era tan fácil, pero de repente notó el apellido de Alice Nakiri y rápidamente la reconoció. Después de todo, solo había dos personas en la generación más joven de la familia Nakiri. Alice Nakiri y Erina Nakiri. Aunque Erina Nakiri era definitivamente más famosa, Alice Nakiri también había logrado mucho en Nakiri International, por lo que naturalmente la reconoció. Encantada de conocerla, tía Fumio. Soy Alice Nakiri, y este es mi asistente, Ryokuro Kiba. Alice Nakiri también saludó a Fumio Daimido. No hace falta decir mucho sobre las habilidades culinarias de Alice, ¿verdad? Y Ryokuro Kiba, allá, es un poco más fuerte que Alice en la cocina. Yuki añadió. Tan pronto como dijo esto, los ojos de Fumio Daimido se iluminaron aún más. Aunque los logros de Alice Nakiri fueron exagerados, también demostraron su gran talento. Entrar en Estrella Polar sería muy fácil para ella. En cuanto a Ryokuro Kiba, siendo incluso más fuerte que Alice Nakiri, Fumio Daimido sentía como si la edad de oro la estuviera llamando. Aunque Yuki ha avalado tus habilidades culinarias, la evaluación de ingreso sigue siendo necesaria. Dijo Fumio Daimido. Ni Alice Nakiri ni Ryokuro Kiba se negaron. Yuki ya les había contado las reglas de la Estrella Polar. Con sus habilidades, pasar la evaluación de ingreso era tan fácil como comer y beber, por lo que ahora era mera formalidad. La llegada de los tres pronto alertó a los demás residentes de Estrella Polar. Solo Satoshi Ishiki estaba ocupado con la inauguración de la escuela y no estaba presente. Todos los demás estaban en el dormitorio. Al enterarse de que la persona que iba a unirse al dormitorio era Alice Nakiri, todos quedaron muy sorprendidos. Después de todo, la gente que vivía en la Estrella Polar era diferente a la de los demás. La Academia Totsuki era, en definitiva, una escuela de élite, y la mayoría de sus estudiantes provenían de familias adineradas o nobles. Las familias de los habitantes de Polar Star, si bien no eran pobres, tampoco vivían precisamente nadando en dinero. Ahora bien, que una joven de una familia prominente apareciera de repente fue realmente bastante sorprendente. Sus evaluaciones de entrada también transcurrieron sin contratiempos. Tras probar sus platos, a los demás se les iluminaron los ojos. Las habilidades culinarias de Alice Nakiri y Ryokuro Kiba definitivamente superaron las de todos los demás en Polar Star, excepto Megumi Tadokoro y Satoshi Ishiki. Además, los actuales Alice Nakiri y Ryokuro Kiba eran incluso más fuertes que sus contrapartes en la historia original. Por supuesto, las habilidades culinarias de Megumi Tadokoro aún eran superiores a las de ellos. Esta era Megumi después de superar su nerviosismo, más fuerte que su yo de la historia original por más que un poco. La llegada de ambos inicialmente creó un ambiente un poco incómodo en Estrella Polar. Después de todo, el estatus de Alice Nakiri era evidente, y quienes no la conocían bien no podían relajarse. Ryokuro Kiba, por otro lado, tenía un comportamiento completamente apático y casi no hablaba con nadie, emitiendo una vibra inaccesible. Capítulo 24. La atención de los 10 de élite. Aunque al principio la atmósfera era un poco extraña, Alice Nakiri rápidamente cambió eso con su personalidad alegre. En cuanto a animar el ambiente, Alice Nakiri estaba a la altura de Yoshino Yuki. Así que, en cuanto empezó a esforzarse, el ambiente empezó a cambiar. Los residentes de Polar Star también descubrieron que era sorprendentemente fácil hablar con esta joven de la familia Nakiri. Tenga en cuenta que, en Totsuki, muchos estudiantes de familias ricas eran como el que Soma Yukihira conoció durante el examen de estudiante transferido. Muy arrogantes y con los que era difícil comunicarse. Antes de Alice Nakiri, la otra joven de la familia Nakiri, Erina Nakiri, también transmitía a todos una actitud de mantén la distancia. Aunque esa era una fachada que Erina fingía, otros no la veían así.
Así pues, todos los presentes siempre habían creído que sería difícil acercarse a estos estudiantes de familias adineradas. Pero la actual Alice Nakiri desmintió esa percepción. A Alice Nakiri le llevó muy poco tiempo congeniar con todos. En cuanto a Ryokuro Kiba, con su presentación, todos supieron qué clase de persona era. También aprendieron que Ryokuro Kiba era así debido a su personalidad, no porque fuera demasiado arrogante como para que se le acercaran. Justo cuando los residentes de la Estrella Polar se llevaban bien, Satoshi Ishiki, quien había salido a una reunión, finalmente regresó. Al ver su apariencia, Yuki se convenció aún más. Quien quisiera ser miembro de la élite 10 podría conseguir el puesto. Él, desde luego, no estaba interesado. En cuanto a los privilegios de los 10 de élite, aquel que le importaba que no asistiera a clases, Jin Dojima ya se había encargado de ello. ¿Cuánto tiempo sin verte, Yuki? Tu reputación ha sido muy buena últimamente. Otros preguntaron por ti durante la reunión de antes. Satoshi Ishiki dijo con una sonrisa, y era cierto. A medida que la fama de Yuki crecía, estos bien informados miembros de la élite 10 obviamente recibieron la noticia. Yuki y Satoshi Ishiki eran compañeros de dormitorio, así que después de que terminó la reunión, varias personas preguntaron por Yuki. Estos incluían a Eiichi Tsukasa, Rindo Kobayashi, Terunori Kuga, Etsuya Eizan y Erina Nakiri. Estas personas preguntaron específicamente por Yuki. Eiichi Tsukasa y Rindo Kobayashi estaban algo interesados en la habilidad especial de Yuki, por lo que preguntaron por él. En cuanto a Terunori Kuga, previamente había invitado a Yuki a unirse a su sociedad de investigación gastronómica, pero Yuki se había negado. En cuanto a Etsuya Eizan, sus preguntas sobre Yuki no eran para reclutarlo como intentó con Soma Yukihira, sino puramente para establecer una conexión. A diferencia de los demás, que estaban preocupados por las habilidades culinarias y la capacidad especial de Yuki, Eizan estaba interesado en el valor comercial potencial de Yuki. Yuki realmente era famoso ahora, y Etsuya Eizan notó que el lugar donde Yuki se hizo famoso fue el Totsuki Resort. Tras encargar una investigación, también se enteró de la relación de Yuki con Jin Dojima. Al fin y al cabo, no era un secreto, así que Etsuya Eizan estaba aún más interesado en el valor comercial de Yuki. Además de la conexión de Yuki con Jin Dojima, también estaba muy seguro de que Yuki estaba destinado a ser una figura importante en el futuro. En tales circunstancias, construir una buena relación con Yuki definitivamente beneficiaría el desarrollo de su futuro imperio comercial. Por eso Etsuya Eizan le preguntó a Satoshi Ishiki sobre Yuki. En cuanto a Erina Nakiri, su razón para preguntar por Yuki fue aún más simple. La fama de Yuki provenía de su habilidad especial. En comparación con Inferno, Yuki era más famoso por su toque evolutivo, un sentido del tacto comparable a la lengua de Dios. El mundo ya estaba comparando el toque evolutivo de Yuki con la lengua de Dios de Erina Nakiri, y Senzaemon Nakiri también le había mencionado a Yuki a Erina. En realidad, Erina Nakiri tenía alguna impresión de Yuki. Después de todo, incluso antes de que el sistema de Yuki se activara, él estaba entre los mejores estudiantes de su año. Ella naturalmente prestaría atención a tal talento. Erina Nakiri incluso había escuchado a su abuelo decir que las habilidades culinarias de Yuki podrían ser incluso más fuertes que las suyas. Muchos miembros de la élite 10 están prestando atención a Yuki. Al oír esto, Yoshino Yuki y los demás quedaron algo asombrados. Bueno, las habilidades culinarias de Yuki son tan fuertes ahora que es normal que llame la atención. Dijo Satoshi Ishiki con una sonrisa amable. Oye. Eres el miembro de la élite Ten de Polar Star, ¿verdad? Ven a jugar una partida conmigo. Justo cuando Satoshi Ishiki terminó de hablar, Ryokuro Kiba, que ya llevaba su pañuelo de llamas, se acercó a él. En cierto modo, Ryokuro Kiba y Soma Yukihira eran muy similares. Sabiendo que Satoshi Ishiki era un miembro de la élite 10 y muy fuerte, no pudo contenerse. Desafiando a Ishiki-senpai. Los demás volvieron a quedar atónitos. Satoshi Ishiki era miembro de la élite 10, sí, pero el desafío directo de Ryokuro Kiba fue realmente muy sorprendente. Tenga en cuenta que desafiar a un miembro de élite 10 no fue fácil. Primero, estaba el coraje de desafiar. Porque sabían que los 10 de élite eran muy fuertes, incluso si se les diera la oportunidad, más del 90% de los estudiantes de Totsuki no estarían listos para desafiarlos.
En segundo lugar, la oportunidad de desafiar a un miembro de la élite 10 no era fácil de conseguir. Por eso las acciones de Ryokuro Kiba los dejaron atónitos. Ryokun. ¿Has olvidado lo que te dije sobre los requisitos para desafiar a un miembro de la élite 10? Alice Nakiri, por su parte, no pudo evitar quejarse. Le había contado a Ryokuro Kiba los requisitos para desafiar a un miembro de la élite 10. Lo sé. Pero mientras la otra persona esté de acuerdo, está bien, ¿no? No necesito apostar ningún puesto de la élite 10. Con una simple partida conmigo bastará. Ryokuro Kiba miró fijamente a Satoshi Ishiki. ¿Un desafío normal? ¿Te refieres a un shokugeki informal, no? En ese caso, podemos intentarlo esta noche. Al oír esto, Satoshi Ishiki no se negó. De hecho, también quería ver qué tan hábiles eran los nuevos miembros del dormitorio cocinando. Al regresar, se enteró de que Alice Nakiri y Ryokuro Kiba habían aprobado el examen de admisión, y todos habían elogiado constantemente sus platillos. Él también se interesó un poco. Capítulo 25. Alice Nakiri enamorada. ¿Esta noche? Parece que no podré ver ese duelo esta noche. Alice Nakiri dijo algo arrepentida. Alice, ¿tienes algo que hacer esta noche? Pensábamos darles una fiesta de bienvenida esta noche. Yoshino Yuki preguntó confundida al oír esto. Era apenas su primer día de mudanza, así que ya planeaban pasar la noche fuera. He estado en el extranjero todo este tiempo, y desde que regresé, he estado en el resort. Así que tengo que ir a ver al abuelo. Explicó Alice Nakiri. Antes de regresar, recibió una llamada de Senzaemon Nakiri. Definitivamente tenía que volver a cenar y charlar esa noche. Podría hacerse muy tarde, así que no pensaba volver al dormitorio. En cuanto a Ryokuro Kiba, aunque era su asistente, no la seguía a todas partes. Ahora que ambos se habían mudado a Estrella Polar, Alice solo planeaba regresar sola y no tenía intención de llevar a Ryokuro Kiba con ella. ¿Abuelo? El abuelo de Alice es el director, ¿verdad? Sin duda, después de volver, necesitas ver a tu familia. Todos asintieron. Si Alice no hubiera regresado en esta situación, sería un poco irrazonable. En ese caso, pospongamos la fiesta de bienvenida hasta mañana. De todas formas, mañana empiezan las clases, y quizá incluso tengamos más miembros nuevos, aunque es poco probable. Sugirió Ryoko Sakaki. Si Alice no hubiera estado allí, la fiesta de bienvenida, naturalmente, habría estado incompleta. Además, estaba el problema de los nuevos miembros. Aunque las posibilidades de que llegaran eran bajas, y si realmente los hubiera. Así que mañana por la noche sería lo más apropiado. Al oír esto, todos asintieron. Después, Alice Nakiri se dirigió a la zona residencial de la familia Nakiri, mientras los demás esperaban para ver el partido entre Ryokuro Kiba y Satoshi Ishiki. Con un servicio de coche exclusivo, Alice Nakiri regresó rápidamente a la zona residencial de la familia Nakiri y se encontró con su abuelo y también con Erina Nakiri. Ya volví, abuelo. ¿Estás bien? Al ver a su abuelo, Alice Nakiri fue directamente a saludarlo. En cuanto a Erina Nakiri, al verla, Alice se sintió un poco molesta. Y al pensar que nunca podría alcanzarla, Alice Nakiri también se sentía bastante impotente. Sin embargo, Alice ya lo había asimilado. Las ventajas de Erina Nakiri eran claras, era básicamente imposible para Alice derrotarla a menos que Erina tuviera algún accidente importante. Aunque Erina la molestaba, no quería que le pasara nada a su propio pariente, por lo que solo pudo cambiar su forma de pensar. Como no podía derrotar a Erina Nakiri ella sola, buscaría ayuda externa. Aunque no fuera ella quien la derrotara, al menos encontró a alguien. Y esa persona, naturalmente, era Yuki. En cuanto a Ryokuro Kiba, aunque también era más fuerte que ella, todavía era poco probable que pudiera derrotar a Erina Nakiri. ¿Tú también has vuelto? ¿Y piensas estudiar en Totsuki? Mirando a su prima, aunque también la encontraba molesta, Erina Nakiri estaba bastante sorprendida en ese momento. Después de todo, Alice Nakiri siempre había estado en el extranjero. Aunque regresaba de vez en cuando, normalmente no se quedaba mucho tiempo y volvía pronto. Que ella planeara regresar a Totsuki para estudiar esta vez fue muy inesperado. Conocía algunos de los logros que Alice Nakiri había alcanzado a lo largo de los años. Sin embargo, a Erina Nakiri no le importaba. Después de todo, las habilidades culinarias de Alice eran las que eran.
Esos logros se limitaban a un campo relativamente nuevo. Sus habilidades culinarias eran más fuertes que las de Alice, por lo que no le importaban esas cosas. ¿Qué? ¿Hay algún problema con que vuelva a la escuela?, dijo Alice Nakiri, algo insatisfecha. Senzaemon Nakiri se sintió un poco impotente ante esto. Estas dos hermanas tenían constantemente pequeñas fricciones, pero había un lado bueno en ello. Aunque había conflictos, su vínculo familiar era más fuerte que cualquier otra cosa. Por mucho que discutieran, si uno de ellos se metía en problemas, el otro no se quedaba de brazos cruzados. Entonces, aunque ahora parecían fuego y agua, Senzaemon Nakiri no dijo mucho. Los dos continuaron chocando cabezas de esta manera, y solo se detuvieron cuando llegó la hora de cenar. Alice, has estado en el resort todo este tiempo y has pasado tiempo con Yuki. ¿Qué clase de persona crees que es?, preguntó Senzaemon Nakiri. Por la información que había reunido, Yuki parecía una muy buena persona, pero eso era solo información. Así que ahora le preguntaba a su nieta. De todos los presentes, Alice Nakiri era quien más tiempo había pasado con Yuki. En cuanto a si su nieta era demasiado joven para comprender la naturaleza humana, Senzaemon Nakiri no estaba preocupado en absoluto. Como miembros de la familia Nakiri, el entorno en el que crecieron garantizó que no pudieran ser tan simples. Especialmente Alice Nakiri, porque siempre fue la ignorada de su infancia. No era que su familia no la quisiera, sino que los forasteros sí. Cuando los extraños llegaban a la casa de los Nakiri, la mayoría de ellos estaban allí por Erina Nakiri. Erina era a quien elogiaban. En cuanto a Alice, aunque también fue elogiada, fue en su mayoría solo de pasada. Así que, desde pequeña, Alice Nakiri había captado la verdadera cara de estas personas. Comprendía muy bien la naturaleza humana. Incluso Erina Nakiri, una novata con casi cero sentido común sobre la vida cotidiana, no era débil en términos de relaciones interpersonales. Después de pasar más de un mes juntos, es posible que no se logre comprender completamente a una persona, pero definitivamente se alcanzará un entendimiento básico. Yuki es una persona muy impresionante y su personalidad también es muy buena. Alice Nakiri naturalmente tuvo una muy buena impresión de Yuki. Después de todo, la personalidad de Yuki era así, sumada a sus habilidades excepcionales. Alguien como él estaba destinado a atraer la atención de muchos miembros del sexo opuesto. La propia Alice Nakiri también había alcanzado la edad de la fascinación juvenil. Entre sus compañeros, el único cuyas habilidades eran superiores a las suyas era Ryokuro Kiba. Pero Ryokuro Kiba solo era fuerte en la cocina. En cuanto a otros aspectos, estaba bien cuando no había comparación, pero comparado con Yuki, realmente no le sobraba. Tras pasar este tiempo juntos, ya sentía algo por Yuki. Sin embargo, también sabía que Yuki tenía una amiga de la infancia. A Alice Nakiri esto no le importó. Como dice el dicho, el amigo de la infancia pierde ante el recién llegado. Era un cliché clásico. Aunque la realidad pudiera ser un poco diferente, mientras no hubieran confirmado su relación, para ella no era un problema. Alice Nakiri había vivido en el extranjero durante muchos años, y si bien su forma de pensar no cambiaría por completo, definitivamente habría alguna influencia. Por eso ella lucharía por ello, en lugar de quedarse mirando desde la barrera. Fin del vídeo. Eso es todo por el capítulo de hoy, espero que lo hayan disfrutado. Antes de irme, les quería agradecer por el apoyo que me han estado dando a través de los miembros del canal. Muchas gracias a los miembros del rango humilde. También a los miembros de rango humilde plus, los cuales son los siguientes en pantalla. ¿Cómo olvidarnos de los rango humilde premium? X, The Shadow, Daniel, Leo 1218, Kukier 2000, Adou Frost, Naruto Shippuden, y Salvador Zárate Miranda. Son unos grandes bros. No podría faltar también a los máquinas de Tatoo 883, Toji Fusiguro Esgot, Eduardo José González, Nicolás 20, Manuel Navarro, Walter Schwirtz, Gerloy Arimen, Sebastián Mendoza, Random Games, Amino Senpai, Roxwork, Marcos Peña, Itzloe Aubert. Nuestros rangos presidenciales. Bienvenidos a la élite, bestias.
Y por último pero no menos importante, muchísimas gracias por el apoyo. Santiago Álvarez, Rubén Pizano, Diego, José Peralta, y Lázaro. Nuestros únicos e inigualables miembros del rango soviético, bienvenidos a bordo, camaradas. Y ahora quisiera darles las gracias a los miembros de Patreon. Espero que disfruten los beneficios de ser miembros del canal cada uno. Y antes de irme, no se olviden de dar like y suscribirse. Nos vemos en el próximo vídeo, chao.